clase introductoria del sistema inmune con la doctora Patiño, ¿verdad? Donde ya han estado tocando algo de estos temas. Bueno, antes de empezar a explicar en sí lo que es el sistema inmune de las mucosas, tenemos que recordar en lo que es la distribución del cuerpo humano a qué nivel tenemos mucosas, ¿no? Para lo cual le vamos a pedir ayuda de alguno de ustedes. Iván Benítez. Iván Benítez. A ver, doctor. Las mucosas del cuerpo humano, a ver, menciónenme dos sistemas en el cual estén presentes mucosas. Dos ejemplos de sistemas del cuerpo humano en el cual tengamos mucosas. Buenas tardes. ¿No? Doctora Jessica Bonafón. Doctora Jessica, dame dos ejemplos en el cuerpo humano donde estén presentes mucosas. Ya, el sistema digestivo. Casi todos los sistemas del cuerpo humano tienen mucosas. ¿Qué otro sistema recuerdas? Respiratorio. Ya, podemos avanzar, por favor, la siguiente. Entonces acá podemos ver una imagen en la cual nos explica cómo es la organización de las mucosas, ¿no? Tenemos mucosas en las glándulas lacrimales, en las glándulas salivales, en las glándulas mamarias, en el tracto genitourinario, en la conjuntiva, en el tracto respiratorio, ¿no? A nivel de los senos nasales, paranasales, en la tráquea, en los pulmones, y a nivel del tracto gastrointestinal es la parte más extensa, ¿no? De las mucosas. En la cavidad oral, el esófago, el estómago, intestino delgado y grueso. Entonces casi todo nuestro cuerpo humano tiene gran superficie de mucosas. La siguiente, por favor. Si comparamos la superficie de las áreas en lo que es la piel y mucosas, acá podemos ver que en piel llega solamente a 1.8 metros cuadrados, ¿no? En cambio, cuando nos referimos a las mucosas, abarca cerca de 400 metros cuadrados, ¿no? Como las mucosas recubren todos estos sistemas que hemos mencionado, su extensión es bastante grande, ¿no? 400 metros cuadrados. La siguiente, por favor. Para entender lo que es el sistema inmune de las mucosas, entonces tenemos que saber cuáles son los agentes patógenos o no patógenos que van a querer tratar de penetrar este sistema inmune de las mucosas. Estos agentes pueden ser bacterias, virus, parásitos dentro de los patógenos, y dentro de los no patógenos van a estar los alimentos o las bacterias comensales, las bacterias saprofíticas, las que no causan daño al ser humano. Entonces estos agentes patógenos van a interactuar con una interfase que viene a ser la mucosa, donde está presente el epitelio, los factores innatos de defensa de las mucosas, los anticuerpos y la misma descamación epitelial que ayuda como barrera para que no penetren estos antígenos. En el epitelio van a estar presentes las células linfoides y las células fagocíticas, que son las que van a dar como respuesta de ataque al sistema inmune de las mucosas. Las células linfoides, que vienen a ser el linfocito B, el linfocito T, y las células fagocíticas como los macrófagos, los polimorfos nucleares y los eosinófilos. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que recordar que estas mucosas, debido a que tienen múltiples funciones fisiológicas, van a ser muy delgadas, porque van a ser permeables, tienen que tener permeabilidad. Por lo tanto, las mucosas son muy delgadas. La mayoría de los agentes infecciosos va a invadir el organismo a través de esta superficie de las mucosas que hemos mencionado, ¿no? Que es tan amplia que llega a abarcar los 400 metros cuadrados. Además, sirve de portal de entrada para lo que son los antígenos no patogénicos, como dijimos, los alimentos o las bacterias comensales.
En el caso de los antígenos no patogénicos, acá ponen de ejemplo las proteínas, ¿no? Las proteínas que ingerimos en los alimentos, que refieren que es aproximadamente de 10 a 15 kilos de proteínas por año, que es lo que absorbemos a través de las mucosas, ¿no? Esto está como ejemplo de antígenos no patogénicos. La siguiente, por favor. Estas mucosas vienen a ser entonces asiento de microorganismos comensales, microorganismos saprofíticos, ¿no? Microorganismos que no causan daño al organismo humano. Refiere, por ejemplo, en el caso del intestino grueso, van a estar presentes cerca de 1000 especies de bacterias comensales. En el caso del contenido del colon, tiene aproximadamente de 10 a 12 microorganismos por mililitro de deposición de materia fecal. El sistema inmune de las mucosas ha desarrollado también diversos mecanismos para distinguir lo que es patógeno de lo no patógeno, o sea, del inocuo, de lo que no causa daño. La siguiente, por favor. Entonces las mucosas van a tener características distintivas, ¿no?, que le van a permitir actuar al sistema inmune. La principal característica es la característica anatómica, ¿no? Esta mucosa va a tener interacción con el tejido linfoideo, ¿no? Va a estar muy cerca del tejido linfoideo a la mucosa de los epitelios. Va a haber también así otros compartimentos que van a tener linfocitos, como lo que es el tejido linfoideo difuso, y estructuras más organizadas, como el caso de las placas de Peyer, ¿no?, de las intestinales, los folículos linfoideos aislados, las tonsilas, las amígdalas, y mecanismos especializados para la absorción de antígenos, que se va a dar a través de las células M, ¿no?, que van a estar presentes en las placas de Peyer y los adenoides y las tonsilas. Posterior a esto les voy a mostrar imágenes para que se comprenda un poco mejor esto de las características anatómicas, ¿ya? Pero primero para que tengan una idea global. La siguiente, por favor. Otra de las características distintivas del sistema inmune de las mucosas vienen a ser los mecanismos efectores. Mecanismos efectores dados por las células T de memoria activada y las células T reguladoras. Estas células son las que van a estar presentes incluso cuando exista ausencia de infección, ¿no?, como un efecto natural activado no específico. La siguiente, por favor. Y la última característica distintiva del sistema inmune es el medio inmunorregulatorio. Estas mucosas también tienen una actividad de regular la respuesta inmune, es decir, cuando se les expone un antígeno no patogénico como el alimento o una bacteria comensal, la respuesta inmune va a ser baja, ¿no? La producción de anticuerpos va a ser menor, porque tiene que reconocer que esto no produce daño. A diferencia cuando se les expone a un agente patógeno, ¿no? Un mecanismo para regular esta respuesta inmune es a través también de los macrófagos inhibidores, que apoyan para que esta respuesta sea disminuida, y a través de las células dendríticas también, que aportan una tolerancia inducida. La siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro resumen donde están todas las características distintivas del sistema inmune de la mucosa, las tres que hemos mencionado, ¿no? La primera, las características anatómicas; la siguiente, los mecanismos efectores de los linfocitos T; y la última, la inmunorregulación del epitelio de las mucosas. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una imagen donde podemos ver la mucosa con todo su epitelio, donde podemos apreciar que este es el caso del epitelio intestinal, ¿no?, que la unión apical entre los enterocitos va a estar bien ligada, muy continua, ¿no? Va a existir una capa de moco, las células de Globe, que son las que secretan este moco. Vamos a tener linfocitos intraepiteliales, va a haber células plasmáticas en la lámina propia, linfocitos en la lámina propia, y todas estas células son las que van a actuar como respuesta, ¿no?, ante un agente patógeno. La siguiente, por favor. En el caso de los enterocitos, como hemos mencionado, tienen uniones muy estrechas en su porción apical, ¿no? Y acá se van a liberar lo que son las citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, el interferón, que van a relajar estas uniones, incrementando la permeabilidad de esta mucosa, ¿no? La va a hacer más permeable.
Así también van a estar presentes las citoquinas como la interleuquina 10, el factor tisular, que por el contrario lo que van a hacer es incrementar la resistencia al pasaje de macromoléculas o antígenos patogénicos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que se va a prevenir el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos? ¿No? A través de la primera barrera física va a ser la presencia del moco, la secreción del moco de las mucosas, que va a ser producida por las células de Glovet, ¿no? Que ya hemos visualizado en la imagen anterior, que posee de 10 a 700 micras de espesor. Este moco va a estar constituido por glicoproteínas, ¿no? Que son las mucinas, y estas mucinas se van a integrar a la cara apical del epitelio. Entonces la función de este moco va a ser que va a dificultar el acceso de los patógenos a las células epiteliales, sirve como barrera, ¿no? Y bloquea a los receptores expresados por los patógenos. Siguiente. Entonces, una de las características anatómicas distintivas del epitelio de las mucosas viene a ser el tejido linfoideo, ¿no? Que ya hemos mencionado. Este tejido linfoideo viene a ser el sistema inmune que lo consideran que es altamente especializado, ¿no? Porque protege toda la superficie de las mucosas, en el cual va a estar presente aproximadamente el 80% de linfocitos del organismo. Entonces, este va a cambiar la denominación o el término según su localización. La siguiente, por favor. En el caso de que esté presente en el tracto gastrointestinal, el término es de Gall, ¿no? Tejido linfoideo asociado al tracto gastrointestinal. En el caso de que esté presente en el sistema respiratorio, es VAL, tejido linfoideo asociado al árbol bronquial. En el caso de que esté presente en el tracto nasofaringeo, tejido linfoideo, ¿no? El término es de NAL, tejido linfoideo asociado al tracto nasofaringeo. Así también está presente a nivel de las glándulas mamarias, glándulas salivares y lacrimales, tejido linfoideo asociado a los órganos génitos urinarios y asociado al oído interno. La siguiente, por favor. Entonces, en el caso del tejido linfoideo del intestino, ¿no? Acá hemos mencionado que van a tener dentro de su anatomía presente a las placas de Peyer. Estas placas de Peyer del intestino delgado, ¿no? Del apéndice y los folículos linfoideos van a estar presentes en el epitelio, tal como en la imagen que estamos mostrando, ¿no? En lo que es la lámina propia, también va a estar presente linfocitos, ¿no? Los cuales se van a comunicar a través de todo el plexo mesentérico. El siguiente, por favor. Pero también dentro de las características anatómicas de este epitelio de las mucosas vienen a ser las barreras físicas, químicas, las células fagocíticas y las citoquinas, lo cual conforma la defensa innata de la mucosa, ¿no? Ya hemos explicado un poco de la presencia del moco, pero otra de las barreras físico-químicas viene a ser el fluido, ¿no? O el aire, en el caso del flujo, ¿no? De estas mucosas, los movimientos por sus propios cilios de las mucosas, ¿no? O también los cilios de las glándulas lacrimales. En el caso de las barreras químicas, vienen a ser los ácidos grasos, un pH bajo, las pepsinas, ¿no? Y los péptidos antibacterianos. Así también la flora microbiológica. Entonces, dentro de las barreras físicas y químicas vienen a ser tres, ¿no? La barrera mecánica, la barrera química y la barrera microbiológica, que es la barrera innata del propio epitelio de la mucosa. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que se va a prevenir entonces el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos, ¿no? Para esto van a actuar los factores químicos que van a estar presentes en las secreciones mucosas, como lo que son las defensinas, ¿no? Los péptidos antimicrobianos, las lisocimas, la lactoferrina. Dentro de los factores físicos, la descamación de las células epiteliales de la misma mucosa, ¿no? Los cilios, los movimientos peristálticos en el caso del tracto gastrointestinal, la flora normal microbiológica y la inmunoglobulina A,
¿no? Que es la inmunoglobulina que está presente en gran porcentaje en toda la superficie de las mucosas. La siguiente, por favor. Mencionamos que dentro de las características anatómicas van a actuar las células M. Las células M del epitelio mucoso que van a estar presentes en las placas de Peyer, en los tejidos de adenoides, en las tonsilas, en las amígdalas. Estas células M lo que van a hacer es capturar el antígeno y lo van a presentar a la célula dendrítica. La célula dendrítica se va a unir a un linfocito T efector, ¿no? Que se va a activar y de esta manera va a eliminar a los antígenos patogénicos. Así también la célula dendrítica puede actuar sin que la célula M le presente el antígeno. Como vemos en la imagen de abajo, la célula dendrítica puede extender sus prolongaciones directamente hacia el lumen de la mucosa, ¿no? Y atrapar el antígeno sin que se lo presente la célula M, ¿no? del epitelio intestinal. La siguiente, por favor. Menciona también que dentro de estas características anatómicas de la mucosa va a haber gran cantidad de linfocitos, ¿no? Por eso dan el término de tráfico de linfocitos. Hay gran cantidad de linfocitos que se van a activar, como hemos mencionado, dentro de las células M de las placas de Peyer que van a presentar al antígeno. Y una vez que estas células se activan, van a almacenarse en la lámina propia como células de linfocitos T de memoria o linfocitos T efectores. Primero, cuando las células son innatas y recién se exponen al antígeno, estas células recién se activan. Pero una vez que ya reconocieron al antígeno, se van a almacenar en la lámina propia del epitelio como los linfocitos T de memoria o linfocitos T efectores para que puedan actuar ante una segunda reexposición del antígeno patógeno. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar específicamente de la inmunoglobulina A. Pero a ver, aparte de la inmunoglobulina A, el doctor Juan Cubas León, Dani Dávila Alarcón, doctor. Aparte de la inmunoglobulina A, ¿qué otros anticuerpos o inmunoglobulina conoce que secretan nuestro cuerpo humano? Doctor. Además de la inmunoglobulina A, ¿qué otras inmunoglobulinas conoce? No le escucho. G. Inmunoglobulina G, ya, esa es otra. Pero existen muchas más, ¿no? A ver, alguien que voluntariamente nos quiera mencionar todas las inmunoglobulinas. ¿No? El doctor Eddie Díaz. No vino. Que ya mencionó su compañero, la inmunoglobulina A. ¿Qué otras inmunoglobulinas conoce que secreta el cuerpo humano? Ya, inmunoglobulina M. Inmunoglobulina E. Y falta una nada más. ¿Cuál? D. La inmunoglobulina D. ¿Ya? Esas son todas las inmunoglobulinas, pero si hablamos de la inmunoglobulina que está presente en gran cantidad en las mucosas, es la inmunoglobulina A. ¿Ya? La siguiente, por favor. Sobre el tema anterior,
Las características distintivas que permiten que actúe el sistema inmune de la mucosa son tres, ¿no? Las características anatómicas del epitelio, los mecanismos efectores donde actúan los linfocitos y el mecanismo autorregulatorio de la misma mucosa, ¿no? En el cual regula su respuesta ante los antígenos. Ya, eso es como resumen de la primera parte. Ahora, lo que es la inmunoglobulina A, como les mencioné, este es el anticuerpo dominante a nivel de las mucosas, ¿no? Es una inmunoglobulina A dimérica que va a ser producida o sintetizada por las células plasmáticas que van a estar en el epitelio, ¿no? Refieren que la producción es aproximadamente de 5 gramos diarios de esta inmunoglobulina. El siguiente. Acá tenemos una imagen donde podemos observar acá en la parte inferior cómo la célula plasmática está produciendo la inmunoglobulina A, y esta inmunoglobulina A se va a unir a unos receptores que están en la base de la célula epitelial, ¿no? Esta célula va a pasar por una endocitosis, ¿no? Pasa dentro de la célula epitelial y se va a transportar hacia la parte apical. Este transporte desde la base hacia la parte apical se llama transistosis de la inmunoglobulina A, ¿no? Una vez que llega a la parte apical, a la superficie de la mucosa, se libera en el lumen y va a permanecer ahí en el moco, ¿no? De la mucosa, actuando, ¿no? Cumpliendo todas sus funciones de defensa de la mucosa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser en sí las funciones de esta inmunoglobulina? Va a evitar que se adhieran microorganismos, ¿no? A la mucosa y los va a neutralizar. Va a neutralizar a las toxinas, ¿no? O a las enzimas que liberan estas bacterias patógenas. ¿Desde la clase? Me siento rapidito. Buenos días. Entonces, las funciones de la inmunoglobulina A son las siguientes, ¿no? Evita la adhesión de los patógenos, neutralizando las toxinas o las enzimas de estos agentes patogénicos. Restringe a que las bacterias comensales, las saprofíticas, las inocuas, permanezcan en el lumen del epitelio, en este caso usando el ejemplo del intestino. Y exporta también a toxinas o a patógenos que se puedan encontrar en la lámina propia. Lo que está en la parte inferior es la lámina propia, ¿no? O sea, en la parte apical es el lumen, luego viene el moco, la célula epitelial y la lámina propia. En la lámina propia puede haber presencia de toxinas, ¿no? Presencia de otros patógenos que también pueden ser eliminados y transportados por la inmunoglobulina A hacia el lumen, ¿no? Para que sea eliminado. Entonces, estas vienen a ser en sí las funciones básicas de la inmunoglobulina. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la biosíntesis diaria de todas las inmunoglobulinas? Como ya han mencionado ustedes en sus ejemplos, son 5 tipos de inmunoglobulinas que están presentes en circulación. En el caso de la inmunoglobulina A, la cantidad es de 66 miligramos por kilo de peso. En el caso de la inmunoglobulina G es de 34 miligramos por kilo, inmunoglobulina M de 8 miligramos por kilo, inmunoglobulina D de 0.4 miligramos por kilo y la inmunoglobulina E de 0.0016 miligramos por kilo de peso. Entonces la que va a estar, la dominante, ¿no? La que va a estar presente en mayor cantidad es la inmunoglobulina A. Porque imagínense, está presente en toda la superficie de las mucosas. Y la mucosa tiene una superficie de ¿cuántos metros cuadrados? 400 metros cuadrados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces mencionamos que en el epitelio de la mucosa, en la parte inferior va a estar la lámina propia.
En esta lámina propia van a estar presentes los linfocitos CD4 y CD8. En el caso de los linfocitos CD4 vienen a ser las células T efectoras y las células de memoria, ¿no? Mencionamos que una vez que se activan los linfocitos T, cuando sean presentados al antígeno patógeno, se van a almacenar para una segunda respuesta de anticuerpos a nivel de la lámina propia, de las mucosas. Ahí se almacenan las células T efectoras y de memoria. Así también van a estar presentes células regulatorias, ¿no? Que van a evitar que se den reacciones de hipersensibilidad a los antígenos como los alimentos o las bacterias comensales. En la lámina propia también van a estar presentes las células CD8. Estas células van a secretar citoquinas y exhiben actividad citotóxica, ¿no? O sea, su función de estas células viene a ser pues, eliminar definitivamente el antígeno, ¿no? Es decir, la que ataca y la que destruye al patógeno. La siguiente, por favor. Este es un cuadro donde podemos ver los resultados diferenciando la exposición a lo que es antígenos patógenos y antígenos no patógenos. En el caso de los antígenos patógenos está de ejemplo las bacterias, los virus, la toxina, como antígenos no patógenos, los alimentos y las bacterias comensales. Entonces la respuesta en la mucosa intestinal, cuando son antígenos patógenos, es que se produzca inmunoglobulina A, ¿no? Que es la primera que se va a enfrentar, y los anticuerpos que están presentes también en suero circulante también van a ir por vías sanguíneas al epitelio de la mucosa y atacar, ¿no? En el caso de los antígenos no patógenos, la respuesta de la inmunoglobulina A es muy baja y no se van a liberar o no se van a acercar los anticuerpos que están presentes en suero ante estos antígenos, ¿no? Como existe una respuesta de autorregulación ante estos antígenos no patógenos, esta respuesta de inmunoglobulina A y de los anticuerpos es baja. En el caso de la respuesta de las células T efectoras y las células T de memoria van a actuar en el caso de un antígeno patógeno. En el caso de un antígeno no patógeno no hay respuesta de estas células T. En el caso de que se trate de una reexposición al antígeno, pues actúan las células de memoria, pero en el caso de los antígenos no patógenos no hay acción de estas células T de memoria, ¿no? Entonces este es un cuadro comparativo para que vean que existen antígenos patogénicos y no patogénicos, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que se va a dar esta regulación del sistema inmune de las mucosas? Este sistema inmune, este epitelio de la mucosa, lo que va a hacer es discriminar, ¿no? A través de estas respuestas que hemos mencionado, discrimina entre lo que es inocuo de lo que es dañino, ¿no? Dándose las respuestas que hemos mencionado, ¿no? La respuesta tiene que ser adecuada en el caso de agentes patogénicos y una respuesta leve en el caso de agentes comensales, ¿no? Ahí tenemos una imagen donde podemos ver acá en la izquierda que son agentes comensales, donde la célula dendrítica está cumpliendo su función de autorregulación y los macrófagos inhibidores están impidiendo que se dé la respuesta inmune. En la imagen de la derecha vimos sí que las toxinas están ingresando y ya la célula dendrítica va a empezar a actuar con los linfocitos T que van a activarse, ¿no? Ante la presencia de estos antígenos. La siguiente, por favor. Bueno, en sí esta es una clase bastante corta. No sé si existe alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que quisieran que expliquemos a más detalle. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta sobre el sistema inmune, sobre la inmunoglobulina A? ¿No? Entonces vamos a llamar lista antes de que se retire.